Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más panel virtual debido a todo lo que está ocurriendo y bendito Dios esto pase pronto para poder realizar un panel en vivo en cabina de radio con nuestros invitados siempre de primera, pero que más allá de su recorrido académico tienen sin duda alguna bastantes reflexiones que compartirnos. Hoy, acuerdos políticos en Ecuador y filas legislativas son las correctas. El doctor Santiago Basabe, catedrático universitario, doctor en ciencias políticas y escritor de Primicias, y la politóloga Irene Vélez, escritora en Diario Expreso y también catedrática universitaria. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes por su comparecencia a este espacio y está por entrar el abogado Francisco Icaza, fundador de la firma Serjuris. Comienzo con Irene Vélez. Por favor, si me podría brindar a las audiencias de Bajo la Lupa un diagnóstico sucinto de esto que ha ocurrido, podría decirse en dos momentos. El acuerdo entre el Partido Social Cristiano, creo, y el segundo momento, la conformación de listas para la Asamblea Nacional. Por favor. Bien, yo creo que lo de la primero, para empezar con la... Primero, buenos días. En segundo lugar, empezando con el tema del Partido Social Cristiano, y creo en particular que a todos nos tomó un poco por sorpresa, a menos que hayamos tenido a alguien dentro de las filas que nos pudiera anunciar que este pacto se iba a dar, no veíamos una posible unión entre ellos. De lo que puedo ver hasta ahora, creo que ni ellos mismos se lo terminan de creer, porque la comunicación de ellos como una alianza ha sido más que nada algo formal. Decir, estamos juntos, estamos contentos, pero no se nota hasta el día de hoy una unión. Claro, se puede entender que es un proceso de tiempo hasta que ellos entiendan que estaban tan decididos a ir cada uno por su lado y de repente darse cuenta que eso no era posible de alguna forma entrar. Hasta ellos, lo que quiero decir es que hasta ellos están en este estado de shock, de alguna forma, de lo que han hecho. Y sobre las listas legislativas en general, podría decir que si bien hay ciertas cosas que nos pueden llamar la atención en estas elecciones, creo que al final del día no hay nada tan nuevo bajo lo que hemos visto en la historia del Ecuador. Que hayan artistas, que creo que es uno de los temas que queremos tocar en esta encuesta, que hayan artistas, personas de farándula, personas que uno pueda hasta cierto punto dudar de su preparación, no es algo reciente ni nada que ha sido consecuencia de este momento, sino más que nada algo histórico y parte tal vez de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Para ir con el doctor Basabe, Irene, ¿por qué están en shock y quiénes están en shock? ¿Las cabezas de las organizaciones políticas o sus adherentes? ¿Por qué están en shock? A ver, primero porque el distanciamiento entre el Partido Social Cristiano y Creo era algo propio de nuestra realidad nacional. O sea, por ejemplo, cuando estábamos hablando hace un año, antes de que entrara, por ejemplo, el tema de la pandemia y demás, Creo votaba para la izquierda y el Partido Social Cristiano para la derecha, y comentarios van, comentarios vienen. No se había visto, a pesar de las discrepancias de los líderes, una posible unión. Hasta cierto punto también teníamos las aspiraciones electorales de Jaime Nebot en su momento versus las de Guillermo Lasso, que los hacían rivales evidentemente naturales. Entonces esa rivalidad se ha mantenido, ya sea por cuestiones de ego, ya sea por cuestiones de aspiraciones electorales, ya sea, claro, porque cada uno tenía la misma meta. Entonces se habían hecho, y al ser de la misma tendencia, eran competidores naturales. De ahí que venga el asombro en general, y de ahí que venga el asombro, ya sea de la ciudadanía, que ha visto eso y ha dicho, wow, o sea, ha sido capaz el uno de dejar de lado su ego para esto, e incluso en las mismas filas, porque las oportunidades que se imaginaron que podían tener
de repente fueron eliminadas por una conveniencia, no conveniencia política, pero de alguna forma decir, hay que unirnos en este momento. Entonces, Doctor, dentro de las mismas filas hay sorpresa. gracias, Irene. Doctor Santiago Basabe. Bueno, buen día. Gracias por la invitación. El acuerdo del Partido Social Cristiano, creo, tiene un solo punto, y es que el Partido Social Cristiano no presente candidato a la presidencia. Ahí empieza y ahí termina el acuerdo. Cada partido va con sus propias listas de asambleístas nacionales, cada partido va con sus propias listas de asambleístas provinciales, y expresamente se menciona que esto no implica ningún tipo de acercamiento si el señor Lazo gana. Es decir, si es el señor Lazo gana, el primer día, el 24 de mayo, esta es una conjetura mía, el primer partido en oposición va a ser el Partido Social Cristiano, como ha sido a lo largo de 30 años. De ahí también me llama la atención que no exista ningún tipo de sinergia, de acercamiento entre unos y otros. Uno podría pensar, pensando mal, como se tiene que pensar en la política, que lo que hace el Partido Social Cristiano es simplemente valorar que no tiene capacidad de pegar con sus candidatos, prefiere dar un paso al costado y poner todo su trabajo para la Asamblea Nacional. Y si es que el señor Lazo gana, en buena hora. Y si es que no, no importa tanto. El punto es conseguir la legislatura y gobernar desde la legislatura, como lo han hecho desde el año 1988, ¿no? Con la salida luego de la salida del ingeniero Félix Cordero. Ahora, el punto de fondo ahí es que el Partido Social Cristiano se está jugando muchísimo en esta elección. Y se está jugando muchísimo porque me parece que va a ser difícil que la persona que vote por el señor Lazo no vote por misma lista de candidatos, sino por la social cristiana. Entonces yo creo que en el balance el Partido Social Cristiano va a terminar perdiendo en términos del número de legisladores que va a poder conseguir para el periodo 21-25. Esa es una decisión de él, por supuesto, pero yo creo que en definitiva el acuerdo entre ambas agrupaciones podría resumirse de esa manera. Gracias, doctor Santiago Basabe. Ya está con nosotros el abogado Francisco Icaza. Abogado Francisco Icaza, Irene Vélez y el doctor Santiago Basabe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, me disculpo por la demora. Si lo hubiera puesto en la cámara, hubieran visto una escena de Rápido y Furioso aquí en vivo y en directo. Así que mejor que apareció con un poco de retraso. No se preocupe, bienvenido. Un poco le resumo, Irene Vélez señala que el tema del panel el día de hoy es precisamente sobre acuerdos legislativos, acuerdos Partido Social Cristiano, creo, y fichas legislativas correctas. Irene Vélez, por un lado, señala que el Partido Social Cristiano y creo está en una especie de shock porque en palabras de ella, no se creen que se haya logrado este acuerdo, mientras que el doctor Santiago Basabe señala que podría decirse que el Partido Social Cristiano como que no está obteniendo mucha ventaja frente a este acuerdo. ¿Cómo lo mira usted? Yo veo que, bueno, primero que nada, los acuerdos, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, no son la ilegal, son legales totalmente. Son legítimos porque de todas maneras se entiende que este tipo de acuerdos políticos deberían beneficiar al electorado, a la ciudadanía per se, ¿no? Entonces la legitimidad de este tipo de acuerdos yace en qué beneficio trae a la ciudadanía. Ahora, entre los 7 puntos que se expuso de este acuerdo, ¿ya? Constaba pues un acuerdo para el tema de la reforma constitucional, ¿no? Me refiero al plebiscito, la consulta popular. Con la consulta popular que quieren convocar. Ahí yo creo, en mi opinión hasta ahora, que si este acuerdo no ha tenido, digamos, mayor publicidad hasta ahora, es porque el contenido mismo de esta consulta popular aún no ha sido, digamos, debidamente difundido. Me refiero, lo que se presentó hace meses fue
un punto de, miren, estas son las posibles reformas que se hagan, pero todavía al no haber un documento formal de propuesta, yo creo que eso podría, en mi opinión, porque no soy ni militante ni tengo gente muy cercana en el partido, pero creo que eso estaría retrasando ahora un poco el tema de ya mostrar abiertamente el efecto de este pacto. Porque desde donde yo entendí las cosas, esta consulta popular era la médula del acuerdo. Es decir, por esta consulta popular es que ellos decidieron limar las diferencias porque es la prioridad. Y hasta ahora la ciudadanía no tiene conocimiento de esta consulta, ya a tan poco tiempo. Entonces yo creo que en el momento en el que haya mayores luces sobre esta consulta, que es la prioridad de este acuerdo, creo que empezaríamos a ver algo más de publicidad, de lo acordado, etcétera, etcétera. Porque como bien mencionan, y yo comparto la observación de todos, parece que se anunció y de ahí ya cada cual por su lado, ¿no? Esa es la percepción que nos da. Pero yo creo y estoy seguro que podría ser porque el texto de la consulta o la propuesta concreta de la consulta no está debidamente hecho, todavía no está terminado. Es muy probable, he considerado esa opción, porque me ha hecho la misma pregunta que todos ustedes. Irene Vélez señaló que el Partido Social Cristiano como que había cedido un poco su interés en aras de consolidar algo desde el punto de vista académico más grande cuando uno persigue un objetivo, hacerlo en unión para poderlo lograr, porque probablemente solo es muy difícil hacerlo. Y usted ha señalado que los acuerdos son desde el punto de vista del derecho legales. Si partimos de que es legal y correcto, ¿fue beneficioso para ambas partes el acuerdo o para la óptica de Francisco Icaza no tanto? Bueno, para mí, siempre que el acuerdo incluya no tener una candidatura presidencial, ya estamos hablando de algo que perjudica al partido, ¿no? Porque todo partido está diseñado, al menos como el Partido Social Cristiano, para tener un candidato presidencial, ¿no? Porque ¿Quiere bien decir o mal, que si el Partido Social Cristiano no tuvo candidato fue el que perdió? yo diría que, claro, todo partido que no tiene una candidatura presidencial fuerte, por ende, ¿por qué? Porque candidatura presidencial es la candidatura que arrastra los votos de asamblea, desde el punto de vista técnico. Bien o mal, pierdan o no, pero es lo que trae, el puntal de lanza para las candidaturas asambleístas, desde el punto de vista técnico. Entonces yo diría que a ese nivel el partido sí se debilitó un poco en sí, pero tiene la ventaja de que tiene un líder, digamos, que sin tener un cargo actualmente, tiene influencia en la masa electoral del partido. Entonces, digamos que desde ese punto de vista técnico, podría ser que compensa el no tener un candidato presidencial, pero tener candidato presidencial es lo que impulsa las candidaturas asambleístas. Gracias, abogada Francisco Icaza. Voy nuevamente con la politóloga Irene Vélez. Ya mirando un tema a nivel de líneas de ideologías, podría decirse que la alianza Creo, Partido Social Cristiano, representa a la línea centro-derecha, salvo su mejor criterio, como lo mire. ¿Cómo queda el panorama con la línea desde centro per se y la línea centro-izquierda e izquierda? Irene. Perfecto. Primero, respondiendo a esa pregunta, sí quisiera hacer unos comentarios sobre lo que hemos seguido analizando sobre el Creo y sobre esta unión. Lo que ha ocurrido aquí, la gran victoria de Lasso en ese sentido es que él queda como el líder indiscutible de una tendencia y de alguna forma se da lo que la mayoría de los politólogos y analistas políticos decían: si quiere ganar y si quiere tener oportunidad la centro derecha para llegar a segunda vuelta, tienen que unirse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ante la visión, no voy a decir del electorado, porque muchos también afirman que el electorado no conoce ideología, sino solamente de las figuras y de la presencia del candidato, que tan fuerte sea, pero podríamos decir que para un sector, periodistas, ciertas personas que están metidas en la opinión pública, dicen: perfecto, la derecha está unida de alguna forma, que hay que ver cómo lo van a comunicar todavía, que es lo que aquí estamos también tratando de analizar, mientras que la izquierda se está peleando votos entre sí. Digamos que tenemos aquí dos grandes partidos, el correísmo y Pachacutic, que entre sí podrían estarse pisando de alguna forma, mientras que la derecha se ve como algo más consolidado. Eso solamente a partir de la visión de periodistas, personas que estamos metidos un poco tal vez en la academia y estudios, y no sé hasta qué punto eso vaya a reflejarse como unidad frente al electorado. Eso como
como puntos sobre dónde quedan en cuestiones de ideologías. De ahí, sí quería hacer unos puntos, unas aclaraciones de lo que yo dije sobre la unión entre Partido Social Cristiano y Creo. Quienes ganan, en este caso estoy de acuerdo que la mayoría, y fue un sentir popular, Creo fue el ganador número uno al principio, de alguna forma. Y la pregunta era qué gana el Partido Social Cristiano, porque como hemos mencionado aquí, si no tienes candidato presidencial, la lista de la Asamblea se te va a diluir. O sea, y los votos que tal vez iban para el Partido Social Cristiano, la gente va a terminar votando por Creo. Al fin y al cabo, sí son una misma tendencia. Entre esos dos, elijo, me voy por Creo. Sin embargo, tal vez lo que estaba buscando el Partido Social Cristiano son dos cosas. Primero, no quedar como el partido chimbador, porque realmente los números de Cristina, una vez que se conoció su candidato, no pasaron del 6%. Difícil de trabajar eso de ahí. Número uno, teníamos el fantasma de que revenía Rafael Correa. El correísmo está muy, muy, muy fuerte. Según las últimas investigaciones de Click Research, la posibilidad de que el correísmo llegue a la segunda vuelta son más del 30%. 30% tiene Lasso, 30% tiene Pachacutic y un poco más tiene el correísmo. Entonces, tenemos también ese fantasma. Entonces, quedar como partido chimbador podía haber sido la extrema opción. Y número dos, sí, consiguen lo de la consulta, que para Nebot es una forma de decir no me he ido de alguna forma de la realidad política. Es más, estoy por encima del bien y el mal, por encima de la política. Y como último punto, lo que quería decir es estoy absolutamente de acuerdo y no podría verlo, creo que podría ponerlo en letras grandes, retweet grande. Van a convertirse el Partido Social Cristiano apenas se acabe. Si llega a ganar Guillermo Lasso, va a ser el primer partido de oposición. ¿Por qué? Porque Creo, de alguna forma, no quiso ceder eso de ahí, se sintió en una posición de fortaleza y de ventaja frente al Partido Social Cristiano. Creo ha tenido que pagar muchísimas veces los platos rotos por haber entrado en alianza con otros partidos. El primero fue el Partido Social Cristiano en la primera vez que corrieron y después con Suma, que se dividieron a las 48 horas, entonces están cansados de estas deslealtades, decidieron ir solos, pero esperemos que sepan que la Asamblea va a estar convulsionada, lo más probable, en el 2020, y tener a este tipo de, entre comillas, enemigos dentro de eso de ahí, no sé hasta qué punto habrá sido la mejor jugada. Sé que el Partido Social Cristiano quería correr juntos para asambleístas, y ahí sí hay que preguntarnos, al final del día, Creo, no quiere estar en una alianza, quiere tener aliados, pero no quiere estar en alianzas, y hay que preguntarnos qué tipo de alianza sobrevive o qué tipo de alianza se comunica durante este tiempo si es que no se dan puestos políticos como siempre se dan. O sea, es la primera vez que tendríamos, no es la primera vez, pero digamos fuera una alianza que no dice, por ejemplo, tú vas a tener el ministerio de tal. O sea, eso es lo normal cuando se da una alianza política. Si no va a haber ningún tipo de negociación, hasta qué punto el otro va a estar interesado en mantenerse y comunicar y apoyar. Ahí está la pregunta, y yo me voy por la postura de Francisco, que imagino yo que será que un apoyo contundente y ser cheerleaders poco más de la consulta de Jaime Nebot, porque si no, no hay ningún tipo de beneficio, de incentivo al Partido Social Cristiano para comunicar Lasso es el candidato, aunque les cueste. Gracias, Irene Vélez. Santiago Basabe, parecería ser que frente a todo este panorama que Francisco Icaza, Irene Vélez y usted en su momento dibujaron, el movimiento Creo queda en mejor posición que el Partido Social Cristiano, y hace un momento Irene inclusive se anunció un poco cuáles serían los tres primeros que están en la lista dentro de todos estos binomios. ¿Cómo mirar aquello frente a las demás corrientes desde el centro y desde el centro izquierda? ¿Qué tanto ruido le va a hacer a esta alianza y si esta alianza se podría ver como consolidada a pesar de los pocos días que se dio? A ver, yo creo que esto implica un avance de la centro derecha en términos económicos, una visión más dinámica de la economía, un espacio más grande de influencia y de gestión desde el sector privado respecto al sector público, y en eso converge el Partido Social Cristiano, como creo. Pero creo que fundamentalmente el ganador de todo esto es la Iglesia Católica. Ese es el gran ganador de este acuerdo,
porque es un acuerdo donde confluyen las posiciones más conservadoras y tradicionalistas del país. Si en algo se parece, creo, al Partido Social Cristiano, es en esta visión. Y no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, de ninguna manera, porque eso es una cuestión de cada persona. Pero ese vínculo fundamentalmente lo que representa es esto, una visión promercada en lo económico y muy conservadora en el plano de los valores. Pensando en los otros candidatos como opciones, el candidato de la Revolución Ciudadana tiene una visión en lo económico más bien más estatista. Ya observamos los 15 años del señor Correa, lo que fue el país, el desastre económico que fue el país, pero sabemos que también es una posición conservadora en términos de valores respecto a la sociedad. Me refiero, por ejemplo, para que sea más claro con nuestra audiencia, el hecho del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en el tema del aborto, el tema del derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, eventualmente a la adopción. En estos temas, creo, social cristiano y revolución ciudadana son lo mismo. Difieren en económico, pero en valores son lo mismo, son bastante parecidos. No de casualidad, cuando se hacían encuestas hace muchos años, en Guayaquil, los personajes con mayor representación eran el abogado Nudo y el presidente Correa, que económicamente eran diferentes, pero insisto, en esta visión más tradicionalista de los valores de señalamiento. Dicho eso, yo creo que la Revolución Ciudadana efectivamente tiene un voto cautivo importante. Yo creo que es el único movimiento que tiene un voto cautivo en el país, un voto fuerte, un voto leal, que lo pudo desarrollar y sedimentar a lo largo de los 10 años y que adicionalmente tiene una característica más, que a diferencia del PRE de los 80 o 90, por ejemplo, que su grupo fuerte de votantes estaba en zonas más pauperizadas, de ciudades más grandes, de los polos económicos fundamentalmente, pero la Revolución Ciudadana, en cambio, por su lado, tiene voto fuerte, real, en diferentes sectores de la sociedad. No es un voto solo de los sectores económicamente más deprimidos, es un voto fuerte en clases medias también, profesionales, funcionarios públicos, gente que se benefició de las becas de estudio. Entonces, yo creo que todo esto da cuenta de un movimiento que con toda seguridad o con mediana seguridad va a tener un espacio en la segunda vuelta. Eventualmente le va a costar mucho ganar, desde luego, yo creo que le costará muchísimo ganar, pero pasar a la segunda vuelta me parece que están ahí. Y el otro sería el señor Lazo. Y luego una tercera opción que está ahí, que no termina de despegar, es Beatriz Pérez, que sería el que marca la diferencia en términos de una visión más progresista, más abierta en el plano de los valores. El gran problema que tiene Pérez es que su visión de la economía es una visión radical, extremista, y me parece que en la situación económica que tiene el país esto no le hace muy bien a las arcas fiscales de la gente en general. Entonces, tal vez si Estudiaco Pérez tuviera una visión un poco más moderada en lo económico, podría correr hacia el centro, explotar su visión más abierta en los valores, podría crecer. No sé en qué medida hasta llegar al nivel de Arab, eso no es cuestión fácil, pero podría crecer al menos. Y del resto de candidatos, yo creo que es una docena de personas que están ahí por uno, por tratar de arrastrar a algún legislador a la asamblea, que son legisladores satélites que precisamente, y esto no es coincidencia, son los que históricamente en el país han sido los protagonistas de los intercambios de espacios de poder a cambio de sus votos. Eso viene desde el 79. Y en otros casos, por tener unos meses de mayor espacio público, de mayor trascendencia nacional. Entonces yo creo que más allá de estos tres candidatos, difícilmente a día de hoy se podría creer que alguno de nosotros podría tener una opción real de segunda vuelta.
Gracias, doctor Santiago Basabe. Francisco Icaza, frente a lo que ya ha señalado el doctor Santiago Basabe y de lo que ha comentado Irene Vélez, ¿cuál es su impresión muy especialmente cuando se han de alguna manera advertido quiénes irían en la primera, segunda y tercera posición hasta ahora, por un lado, y por otro lado, un poco me deja en resonancia en la mente lo que dice Irene, que sería el Partido Social Cristiano, el primer opositor al movimiento Creo? Gracias, Irene. Ya, a ver, en base a lo que han comentado los otros dos panelistas, bueno, puedo retomar un poco el tema de la consulta y decir que actualmente la posición del Partido Social Cristiano está incompleta. Porque para llegar a un acuerdo para una consulta popular no es algo bipartidista. El acuerdo y la misión es multipartidista. Es decir, para lograr realmente tener un apoyo real ya para una consulta, no es cuestión de que dos partidos fuertes se junten, ¿no? Es cuestión de hacer acuerdos a nivel de todos los partidos. Yo creo que eso explicaría en parte ya la inacción actual, el periodo de stand-by que estamos viviendo en este tema. Y yo creo que es justamente por eso, porque son conscientes que una cosa es postular para una candidatura, sí, puede ser bipartidista, un acuerdo y listo, pero una consulta ya estamos hablando de algo más serio, que tiene que ser algo que replique en todos los niveles de la población, ¿no? Y para eso pues van a tener, como dicen por ahí, hasta que pactar con los opositores, con gente con visiones opuestas, porque realmente si esa consulta es la prioridad del Partido Social Cristiano, creo no es exactamente el punto prioritario de su visión política, sino llegar a acuerdos con más partidos de por sí, ¿no? Y lo segundo, pues que decías que, corroborando un poco más el tema de la importancia de una candidatura presidencial, precisamente yace en cómo se centra la publicidad de los asambleístas en la figura del candidato a presidente. Es más fácil que el candidato a presidente diga voten por los asambleístas en mi lista, a que uno por uno a cada candidato asambleísta lo entrevisten en todos los medios locales y todos los medios de comunicación de su localidad, de domicilio, ciudad, etcétera, y de ahí promover su candidatura, pero que un candidato a presidente sea la voz que diga voten por mis asambleístas, especialmente en este sistema donde lo que prima va a ser el voto en plancha. Yo creo que perder un candidato a presidente es reducir tus posibilidades de tener más asambleístas, indudablemente. En un sistema de voto en plancha como el que prioriza el voto, ahí va más. Y bueno, poco comentando lo que decía Santiago, bueno, sí, hay un punto bien válido ahí, excepto el tema, por ejemplo, de el social cristiano actual, no creo que sea muy similar al de la época de Pérez Cordero, en el tema de los valores conservadores. El mismo Jaime Nebot de alguna vez se manifestó a favor del aborto por violación, en ese sentido. Y si hubiese sido prioridad este tema en la agenda, hubiera estado en la consulta popular, pero en la consulta popular no hay nada exactamente sobre este tema. Entonces, son conservadores, sí, en el mismo modelo económico, etcétera, y ni tanto así. Yo creo que el Partido Social Cristiano actual es una versión ya un poco distinta a la de la época de Férez Cordero, ¿no? Digamos que ahora ya hay un poco más de diversidad en este tema, etcétera. Y digamos, ahora sí, pues, que el producto de esta alianza, creo, social cristiano, indudablemente tiene un partido que ha hipotecado sus posibilidades en el Partido Social Cristiano, desde el punto de vista técnico. ¿Ya? Si hablamos emocionalmente y pasionalmente, o sea, no estamos hablando aquí de que van a salir a hacerse barra mutuamente. No se ha visto eso actualmente, no lo está. Porque todo acuerdo político no se materializa en el papel, porque el papel aguanta todo, ¿no? Como dicen por ahí, esto se materializa en las decisiones. Una vez que creo llegue a ser gobierno, en el caso hipotético de serlo, ahí se verá realmente el fruto de los acuerdos. Lo único que me preocupa en este sentido es que el único acuerdo visible actualmente es el de estos dos partidos, pero el resto de candidaturas están dispersas. O sea, en el caso de haber una segunda vuelta, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber renegociaciones y negociaciones. Esto lo único que refleja es la inestabilidad en la que se encuentra el país, ¿no? Esto lo refleja ¿por qué? Porque no se ha respetado la cultura de las primarias dentro de los partidos. Eso no es ningún secreto, es muy obvio. Sino que muchos partidos han tomado la primera vuelta como las primarias.
y ya la segunda vuelta ya es la elección oficial. Entonces, no estamos hablando aquí de un juego de tronos, estamos hablando realmente del futuro de un país cuya economía actualmente está en punto de quiebre, ya por un proceso de años de maquillaje económico, que fue una mala herencia, también manejada de una forma no tan aceptable, pues digamos que eso explica el por qué muy pocos se ofrecieron para ser candidatos en esta época. Muy pocos, digamos, quisieron asumir el reto con posibilidades reales. Eso sí, porque candidatos hay muchísimos, pero con opciones reales hay muy pocos. Entonces, eso nos lleva a otro punto que quizás sirva para este debate. Si acaso las candidaturas no recibieran dinero del Estado, no fueran tan atractivas para el resto. O sea, yo creo que si ellos tuvieran que hacer el fundraising, si tuvieran que recolectar sus propios recursos, ahí veríamos, pues, quién se lanza candidato con las opciones ínfimas que tienen algunos candidatos, como algunos que veo que no levantan cabeza del 2%. Y eso sí es que la abuelita vota por ellos. Ahí sí, De mi hecho, intervención. Santiago Basabe en su última columna en Primicias también lo señaló, ¿no? No llegaba, él era un poco más generoso, decía que no llegaban algunos al 3%. Bien, en esta última parte del bloque, voy con Irene, Santiago y Francisco. ¿Las fichas legislativas son correctas? ¿Las fichas legislativas, de alguna manera, desde las organizaciones políticas, se han conformado de manera adecuada? Y digo de manera adecuada cuando Irene ya lo decía, no es nuevo, en donde se convoquen personas que no directamente tienen conocimientos del ámbito público, de las ciencias políticas y de la jurisprudencia. ¿Cómo mirar eso, muy especialmente en las legislativas, cuando inclusive hay casos, ejemplos que circulan en redes sociales en donde más se presta, y yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente en contra, perdón, en un asunto de una crítica hacia la integridad de la persona? Irene. Antes de comentar sobre eso, solamente quería decir que suscribo a las últimas palabras de Francisco sobre, y bueno, creo que el sentido general de los panelistas, y que el incentivo del CNE es lo que hace que tengamos tantos candidatos que no tengan más del 3% por los incentivos hasta cierto punto económicos de que te vayan a financiar la campaña, no solamente a ti, sino que tienes al primo que tiene la agencia de publicidad al que le terminas pasando, y así tu círculo cercano se ve favorecido. Entonces sí, suscribo, tenemos un sistema que debería de empezar a desincentivar tener tantos partidos políticos, o sea, tantos partidos políticos que tengan chances, aunque sea de tener su cara en la papeleta. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva, no solamente es tener un partido, un sistema multipartidista y 19 candidatos a la asamblea, sino tener la cantidad de asambleístas, candidatos que tenemos. Aquí no tenemos 2, 3, 4, 5 partidos, sino que tenemos listas de listas de listas. ¿Y qué es lo que pasa con eso de ahí? Cuando tienes tantas opciones, en lo que terminas es que necesitas destacar. ¿Y cómo destacas ante esto de aquí? Con figuras, digamos que no conocidas por su trayectoria académica ni por su trayectoria de una función pública, sino básicamente qué tanto ha sonado en medios, por ejemplo. Entonces, sí empiezas a tener fichajes, como por ejemplo ex jugadores de fútbol o cantantes y demás, que no es por desmerecer, sino que por más de que digan, han tenido también una preparación y un activismo, uno empieza a leer un poco 3, 4 días su biografía y dice, no, realmente no ha sido tanto esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas destacar. Evidentemente, hay tantas opciones que tienes que decir, necesito que me vean, mírenme de alguna forma. Eso, número uno. ¿Y qué es lo que pasa? Siguiendo también con las palabras de Francisco, las primarias, entre comillas, que podrían haberse hecho que de alguna forma en los partidos más serios, si tuvieran primarias,
la gente se podría votar por gente que ya haya estado ahí, que llevan 4 o 3 años militando, que se vean más o menos preparados, que el partido diga, ¿sabes qué? Él es una buena opción. Si tuvieran primarias, como por ejemplo si se hubiera pasado en el Partido Social Cristiano, hay gente muy preparada en el Partido Social Cristiano, más o menos joven, que se autodenominan la cantera. ¿Qué pasa? Todos esos de ahí fueron sacrificados en ese momento, no hubo estas primarias y lo que se decidió, el líder de alguna forma, o los 2 o 3 líderes, lo que se decidió es poner a alguien que llamara la atención. ¿Qué pasa cuando llama la atención? Ocurren fenómenos como la que se acaba de dar en redes sociales que atacan a una candidata a la asamblea por comentarios sumamente desacertados. Entonces, al final del día, es el sistema, tal vez nuestra cultura un poco, porque al final del día esas personas han estado antes como candidatos y han llegado a los puestos. Es básicamente eso, tenemos un sistema que permite un sistema multipartidista y que hay que encontrar la forma de destacar. Y para solo querer sumarme a la discusión de Santiago y Francisco, que no tiene nada que ver con esto de aquí, sobre si el Partido Social Cristiano y Creo son conservadores, absolutamente, para mí absolutamente, tal vez sí han habido ciertos momentos que el Partido Social Cristiano, por ejemplo, Nebot haya dicho que sí al aborto en caso de violación o algo por el estilo. Sin embargo, en el panorama actual, ya no ser feministas acérrimos, ya no ser ecologistas acérrimos, utilizar expresiones como Pachamama y demás, no ser defensores absolutos de las minorías, no utilizar expresiones como todos con la X o todes, cosas así, en el panorama actual que es tan politizado y tan extremo, no tomar esas posturas ya vuelve automáticamente a esos partidos en conservadores, por así decirlo. Entonces, solamente quería añadir eso a estas observaciones. Gracias, Sí. Irene. No, Doctor ustedes. Santiago Basabe, las fichas legislativas correctas. Irene señala de que no es nuevo que se convoquen a personas que no han tenido de alguna manera un recorrido propio del ámbito al cual van a desempeñar, aunque ella complementa respecto a que se utilizan estas figuras porque han tenido más notoriedad y sirvan de enganche a quienes no han tenido alguna notoriedad. ¿Cómo lo ve usted? A ver, entre el año 79 y la legislatura actual, es menos del 5% de los legisladores que vienen del sector del arte, de los deportes. Esto quiere decir que la presencia de estas personas es mínima, es absolutamente mínima. Lo estoy diciendo en base a datos empíricos que yo los tengo, no estoy dando mi criterio. Es menos del 5%. Entonces, por ahí no es el problema de fondo, porque en general cuando estas personas llegan, lo que hacen es ocupar una curul y jamás hablar siquiera. Es decir, Correcto. ni aportan, pero tampoco dañan. El 95% de gente que llega y que la mayor parte de las ocasiones tienen una actuación lamentable, cuando no corrupta, no son ni artistas ni deportistas. El segundo tema es que yo creo que el problema no es que no se deba financiar a los partidos. Si es que tú le retiras el financiamiento público al partido, lo que hace es que solo los candidatos que tengan recursos económicos propios puedan hacer política. Y eso elitiza la política. Y si no, pregunten cómo es la política en Colombia, cómo es la política en México. El punto es reformar ese código de la democracia para reducir el número de partidos. Ese sí es el punto. El país tiene más de 200 agrupaciones partidistas en un país de menos de 20 millones de habitantes. Esta es una ridiculez, no hay otra cosa, es una ridiculez. Pero está ahí porque eso les beneficia a los actores políticos actuales. Porque si yo tengo un partido nacional, no digamos un nombre cualquiera, y no tiene estructura, porque ningún partido tiene estructura, ninguno. Y tengo que escoger una lista en la cual, por ejemplo, lo más sencillo es acercarme al líder seccional en el FAI que tiene su propio movimiento, hacer una alianza entre mi partido y su movimiento, y con eso el requisito electoral de presencia nacional. Al movimiento pequeño también le interesa eso, porque no necesita tener una disciplina partidista, ni mucho menos, sino que el fortunismo de líder. Entonces,
A lo que voy es que la reforma de este Código de la Democracia, que es el problema de fondo, no pasa por los políticos porque no les interesa hacerlo. De hecho, no lo han hecho. Ahora los actores políticos reclaman que hay muchos candidatos más, pero en realidad son incapaces de tomar una decisión en contrario. Entonces yo creo que ahí, más bien, desde otros sectores donde se debería promover o instaurar una reforma a este Código de la Democracia que fue ágilmente hecha por el correísmo, porque hay que reconocer que son hábiles, que sean corruptos es otra cosa. Y lo que hicieron es fraccionar y atomizar de tal forma el escenario político precisamente para con eso destruir a los pocos partidos que tenían algo de representación nacional. Y de esa forma consiguieron lo que tenemos ahora, inexistencia de partidos. Porque si no fuera así, ¿cómo se puede explicar que el Partido Social Cristiano no tenga un candidato presidencial desde hace 20 años? No lo tiene. La izquierda democrática, luego de Rodrigo Borja, no ha tenido un candidato. Y me quedo ahí porque no hay más partidos. Creo en una maquinaria al servicio del señor Lazo. Eso no es un partido. Porque si no, les reto en el buen sentido, ¿no? A que me digan 5 líderes de creo nacionales, aparte del señor Lazo y eventualmente el señor Montt. Dígame, yo no puedo identificar 5. Entonces, si no puedes identificar 5 actores, es que esto no es un partido. Y en el Partido Social Cristiano pasa algo parecido. Entonces, yo creo, insisto, que el tema de fondo pasa por la reforma del Código de la Democracia, porque este país no merece tener más de 3 o 4 opciones políticas electorales. No digo, no merece por el tamaño del país, a eso me refiero, no. Entonces, cuando la gente puede escoger al partido más promercado y liberal en valores, o al promercado y conservador, o al más de izquierda estatista, o al más de izquierda liberal, este país podrá tener opciones con contenido ideológico y no lo que ahora tenemos, candidatos que nos ofrecen echar a su caso encima, poner la bandera en, en, del Ecuador en Taiwán, o llevarle a Barcelona a ser campeón de América, que yo desearía que sea campeón de América, pero no porque el presidente de la República lo desee. Lo puedo decir, perfecto. Perfecto. Clarísimo, doctor Santiago Basabe. Francisco Icaza, el doctor Basabe ha dicho que las figuras que no son propias del ámbito de las ciencias políticas y jurídicas no son el problema porque llegan al 5%, mientras que el 95% son quienes están en la asamblea y toman las decisiones. ¿Cómo ve usted aquello? Y si le pregunto, quizás el problema sería es que de qué manera garantizar que ellos tengan criterio propio y de alguna manera no tener en casos respecto a que solamente están allí para brindar el voto sin ser meditado. Francisco Icaza. Su micrófono, por favor, su micrófono. Ahí está, gracias. Ya, en el caso de estas figuras, que como bien se mencionó antes, bueno, son gente conocida, ¿no? Ellos responden más bien a, bueno, una técnica moderna, una ciencia moderna en el ámbito político que es el marketing político, ¿ya? Ellos responden a aquello. No responden exactamente a la deontología de la democracia, que es la representatividad. No, ellos responden a los números, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje tienen de ser conocidos, etcétera? Eso sí, ya hubo un partido que abusó de esto en las elecciones pasadas con los asambleístas, los ojos secos, ¿no? Que no logró ni uno. O sea, cero. Correcto. ¿No? Porque eso ya fue abusar del recurso, porque toda solita pues estuvo llena de eso que hasta, Dios mío, hasta el que menos conoce de debate político se sintió insultado, porque dijo, a ver, toda esta gente de televisión en una sola lista, ya es haber sobrecargado la lista. Eso ya fue un abuso de ese recurso, ¿no?
que yo te puedo decir, a ver, no es un recurso que yo considero correcto, de hecho es decadente, pero tampoco es un recurso inválido en el sentido que no hay ninguna disposición que sirva de filtro. No, legalmente no hay ni siquiera una escuela legislativa como requisito previo para ser candidato a legislador, que debería haber, ¿no? Y eso es algo que la sociedad ecuatoriana tiene que preocuparse en preparar, en que haya un requisito previo para ser aprobado como legislador, candidato a legislador, perdón, que previo a tu candidatura al legislador, al menos tengas una formación de 6 meses en la Escuela de Formación Legislativa y con ese certificado aprobar tu candidatura asambleísta en el Consejo Electoral. Creo que así solventaríamos un poco el problema de, mira, puede que sea una figura de televisión, pero tuvo formación al menos en cosas básicas de cómo legislar, ¿ya? Pero bueno, ya es un mal menor en el momento en el que algo lo ha formado. Y si no pasa ese curso de formación, bueno, en buena hora, ¿no? Nos libramos de un mal elemento. Porque aparecer en televisión no necesariamente es síntoma digamos, significa no estar preparado, ¿no? Hay gente muy preparada, pero dentro de la misma, del mismo medio televisivo hay gente y gente, ¿no? Gente preparada que tiene un espacio televisivo, así como hay gente que simplemente lo que quiere es vivir de su imagen, pero no de su intelecto. Ahora, pero el hecho, y yo digo esto ya por los partidos, es un reflejo que ellos piensan más en su estrategia que en respetar al electorado. O sea, es sin duda alguna una forma de irrespetar al electorado en sí. Pero yo he pensado también en otra opción. El Congreso ecuatoriano, antes de ser asamblea, tenía una estructura bicameral. Entonces, a mi criterio, retomar en cambio la bicameralidad en la función legislativa ecuatoriana no sería una mala opción tampoco. ¿Por qué? Porque los puestos de senadores le dan representatividad a sectores de la sociedad que se ven privados de participar en el debate legislativo debido a que no son exactamente opciones electorales. Es decir, que los sindicatos de trabajadores tengan su representante como senador, que las cámaras de comercio tengan su representante como senador y que tengan participación en el Pleno, que tengan participación en el debate legislativo. Porque otra cosa en esa época era ser diputado que era elección popular. Entonces, la forma de aplacar el perjuicio que está causando este sistema, porque lo que está causando es simplemente que mandan estos títeres a ser manipulados por los jerarcas del partido, porque esa es la función que ellos cumplen. Ellos cumplen la función de ir allá, ponerse un audífono como el que tengo puesto y escuchar las órdenes en base al debate, ¿no? Es más o menos, funciona de esa forma. Para mí ellos son unos avatars en la asamblea. O sea, ellos responden a lo que diga el líder. Es así, más o menos, si uno lo grafica de esa forma. Porque tienen su utilidad, digamos, desde el punto de vista estratégico. Si lo vemos desde el maquiavelismo, no es algo inválido. Si lo vemos desde la deontología y el respeto a los valores democráticos y la esencia de la democracia en sí, es un irrespeto total. No respetar al electorado y subestimar su grado de educación y lo que merece dentro de este sistema. Gracias. Gracias, Irene Vélez, catedrática universitaria editorialista de Diario El Expreso. Gracias, el doctor Santiago Basabe, catedrático universitario, doctor en Ciencias Políticas y escritor en Primicias. Gracias, abogado Francisco Icaza, fundador de la firma Seguris, por comparecer a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa con el tema acuerdos políticos en Ecuador y filas legislativas son correctas. Que tengan buena tarde, buena noche, buen fin de semana y síganse cuidando porque la pandemia no ha pasado. Muchas gracias, saludos a todos. Igual, saludos de mi parte, gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Saludos con todos.